El Banesto acusaba la baja de Jean-François Bernard al comenzar su participación en el Giro de Italia. El francés, aquejado de ciática, no estaba en la línea de salida. Como sucediera en el Tour de 1991, el francés del Castorama Thierry Marix se imponía en el prólogo. Miguel Indurain, como sucediera en el Tour de 1991, iba a ser el vencedor de la carrera del Giro de Italia. En esta ocasión, segundo en los kilómetros iniciales, detrás del francés que viste de rosa al término de la primera etapa. Todo el mundo esperaba la primera contrarreloj larga del Giro, la cuarta etapa, con final en San Sepolcro, para que Miguel Indurain se vistiera con la maglia rosa. Pero fue antes, al término de la tercera jornada, en la etapa disputada entre Olivito Terme y Arezzo, donde se produjo una escapada con muchos de los hombres importantes del Giro metido entre los primeros, en la que la victoria fue para el italiano del Motorola, Sciandri, y en la que Miguel Indurain se vestía de rosa. Se comenzó a hablar de las posibilidades del corredor español para adjudicarse la victoria final, aunque todavía muchos pensaban en que lo más probable es que solo batiera el récord que tenía José Manuel Fuente de días que un español vestía la maglia de líder del Giro de Italia, 14 concretamente a cargo de José Manuel Fuente. Y llegó la contrarreloj de 38 kilómetros en la cuarta jornada entre Arezzo y San Sepolcro. Ahí Miguel Indurain volvió a demostrar su firme promesa, sus firmes posibilidades de adjudicarse la victoria final. Chioccioli era uno de sus grandes rivales, pero en la contrarreloj lo fue su compañero, el campeón de Francia, Armand de las Cuevas. Chiappucci rindió a satisfacción, pero Miguel Indurain era mucho para ellos en esta contrarreloj de 38 kilómetros y se adjudicó la victoria final con ventaja ya importante sobre sus rivales. Miguel Indurain volvió a demostrar, como en los mejores tiempos del ciclismo, que los hombres que luchan por la victoria en una gran carrera por etapas tienen, sobre todo, que dominar la lucha individual contra el crono. Mejor tiempo en la línea de llegada y su compañero Armand de las Cuevas en la segunda posición. Indurain ratificaba así la maglia rosa conseguida el día anterior. Todo hacía pensar que habría tranquilidad absoluta en las próximas 5 etapas hasta que se afrontara por primera vez la montaña en el Giro de Italia de 1992, en la 75 edición de la Carrera Rosa. En esta etapa, la décima, entre Latina y Terminilo, 209 kilómetros de recorrido, estaba el primer final en cuesta. El colombiano Lucho Herrera fue el primero en lanzar ataques sobre Miguel Indurain. Luego le llovieron estos por parte de todos los hombres importantes, a excepción de Franco Chioccioli, el ganador del Giro del año anterior, que comenzó a descolgarse en las primeras rampas de la ascensión final. El líder de la montaña, entonces Conti, también atacó a Miguel Indurain, algo que no preocupaba demasiado al corredor español, que siempre atento vigilaba con tranquilidad absoluta, sin cegarse en la rueda de sus rivales en las primeras posiciones del pelotón. A 2 kilómetros del final, Conti persigue la victoria de etapa, algo que se le negó a lo largo de todo el Giro. Miguel Indurain, ayudado en algunas ocasiones por Lucho Herrera, controla perfectamente la ascensión del pelotón. Chiappucci pasa apuros para seguir la rueda del corredor español, que sigue fresco y atento siempre en los primeros lugares. A punto de ser alcanzado el corredor italiano Conti, cuando va a ser Lucho Herrera el que desencadene el ataque final para adjudicarse la victoria de etapa. Indurain siempre intratable en las primeras posiciones del pelotón, sin dar un solo respiro a sus rivales cuando estos intentaban marcharse de la vigilancia del corredor navarro. Herrera ataca y consigue la victoria. Indurain no se preocupa por ella y tras el corredor colombiano son Flavio Yuponi y Andrew Hamstin los que consiguen los segundos de bonificación. Chioccioli fue el gran derrotado de esta jornada, perdiendo casi 4 minutos con respecto a los primeros. Pero el ganador del Giro del año anterior no se iba a conformar con estar a tanto tiempo de Miguel Indurain y al día siguiente lanzaba un ataque casi de salida que obligó a trabajar en serio a los corredores del equipo Banesto a lo largo de toda la jornada. Aún así, no consiguieron reducir mucho la diferencia que el corredor italiano fue acumulando a lo largo de la jornada, ayudado entre otros por el corredor italiano del equipo español Festina, Roberto Pañín. Chioccioli y Pañín trabajaron en compañía en los primeros lugares y los hombres del Banesto, con Filipot, Armand de las Cuevas, Fabián Fuch, entre otros, intentaban neutralizar la ventaja que iban adquiriendo poco a poco los hombres de cabeza. En los 30 kilómetros finales, el propio Miguel Indurain tuvo que pasar también para colaborar en la persecución, ya que la ventaja se hacía excesivamente peligrosa. Giovanetti y los demás hombres importantes colaboraban también. En la línea de llegada, Pañín y Lieti disputaban un cerradísimo sprint con victoria final después de la foto finish para el representante del equipo español. Chioccioli había recuperado muchos minutos de ventaja de los perdidos el día anterior con respecto a Miguel Indurain y empezaba a contar otra vez
como posible vencedor final del Giro de Italia. Volvía a ser rival para el corredor español que seguía vistiendo la maglia rosa. 13ª etapa del Giro entre Bassano de Grappa y Corvara Alta Badia. La climatología se volvía adversa, quizá uno de los peligros que más temía Miguel Indurain en su participación en el Giro de cara a conservar su integridad física para la disputa en el mes de julio del Tour de Francia. A pesar de ello, los ataques que se producían continuamente por parte de Giovanetti, como en esta ocasión, eran rápidamente respondidos por el corredor español, que no acumulaba un esfuerzo excesivo para de esta forma no ir pagando paulatinamente el gasto hecho. Siempre encabeza los mismos, Hamstin, Chioccioli, Chiappucci, que es el que ataca ahora y que va a encontrar también la respuesta inmediata de Miguel Indurain. El final no estaba en alto, pero la línea de meta se encontraba muy cerca del último paso de puerto. Chioccioli, totalmente recuperado de su aventura del día anterior, también prodigaba sus ataques frente a Miguel Indurain, cuyo comportamiento a lo largo del Giro demostró su serenidad, su tranquilidad y su saber correr, algo que apabulló a todos sus rivales, que poco a poco fueron perdiendo la confianza en sí mismo de cara a poder derrotar al corredor español en el Giro de Italia de 1992. Franco Bona, coequipier de Chioccioli, atacó en los kilómetros finales y cuando iban escapados precisamente Chiappucci y Giovanetti, Miguel Indurain hacía un descenso vertiginoso, adelantando a sus dos rivales en los últimos metros de cara a la pancarta final, lo cual, una vez más, apabulló a los dos corredores italianos que intentaban derrotar al corredor español. Los segundos de bonificación volvieron a ser para Miguel Indurain. Esta es la repetición de esa maravillosa llegada en la que casi en el sprint final y recordando a los grandes del ciclismo como Eddy Merckx, Bernard Hinault, por ejemplo, Miguel Indurain derrotaba a sus rivales. A 9 jornadas de la conclusión del Giro, casi todos creían ya en la victoria del corredor español. La 14ª etapa tenía 2 pasos por el Monte Bondone. En el primero de ellos estaba situado el Intergiro y la bonificación para los 3 primeros. Giorgio Furlan, el corredor de la Ariostea, que buscaba victoria desde el comienzo del Giro, estaba escapado. En las primeras posiciones del pelotón, Chiappucci se anteponía a Miguel Indurain. El descenso se hacía rápido, siempre con Giorgio Furlan escapado. El ganador de la última Vuelta Ciclista Suiza ya demostró en el Giro de Italia estar en un buen momento de forma. Miguel Indurain tenía que responder a los ataques como el de Chioccioli en la última de las ascensiones al Monte Bondone. No tenía demasiados problemas el corredor español para ir poco a poco relegando a los rivales que le salían al paso. Chioccioli y Chiappucci se juntan con Miguel Indurain en cabeza. Es ahora Marco Giovanetti el que intenta el demarraje en las primeras posiciones del pelotón. El corredor italiano del equipo Gatorade, que había sido cuarto en la Vuelta Ciclista España, se mostraba en un extraordinario momento de forma en el Giro de Italia, aunque nunca preocupó demasiado al corredor español Miguel Indurain las posibilidades del corredor ganador de la Vuelta a España de 1990. Por fin el Ariostea, por medio de Giorgio Furlan, conseguía victoria de etapa en el Giro de Italia. El pelotón, encabezado por Franco Chioccioli y Claudio Chiappucci, llegaba a muy pocos segundos del vencedor de la jornada. Miguel Indurain había pasado otra de las pruebas importantes de la 75 edición del Giro de Italia. La maglia rosa definitiva en Milán estaba cada día más cerca. Así quedaba la clasificación general después de este paso por algunas de las etapas de montaña. Todo el mundo pensaba que no sucedería nada hasta que nuevamente las cumbres dolomíticas volvieran a estar presentes en el Giro de Italia. Pero en la 16ª etapa, entre Palazzolo y Sondrio, con 166 kilómetros de recorrido, se formaba en cabeza un grupo con Miguel Indurain, Claudio Chiappucci, en el que estaba Alessio Di Vasco y otro sprinter, Mario Cipollini, el hombre más rápido del Giro de Italia. Los 4 comenzaban a sacar ventaja con respecto al pelotón en el que iban todos los hombres importantes. Cipollini se quedaba para ayudar a Chioccioli, que al final conseguía enlazar con los hombres de cabeza. Mientras tanto, por delante, otro hombre de la Ariostea, Saligari, iba en busca de una victoria nueva para su equipo. Miguel Indurain, Chioccioli, Chiappucci, en compañía de Di Vasco, conseguían alguna ventaja no excesivamente significativa sobre hombres como Hamstin, Giovanetti o Lieti. Llegaba otra nueva cita con la montaña, una de las etapas más temidas de este Giro de Italia, la 18ª, con final en Monviso. 200 kilómetros de recorrido y las más duras rampas, posiblemente junto con la etapa del día siguiente con final en Pila de esta edición de la carrera italiana. Era otra vez el italiano del Ariostea, Giorgio Furlan, el que en compañía del banesto Fabrice Philippot buscaban protagonismo en la jornada.
Miguel Indurain, como siempre, atento a los demarrajes que Franco Chioccioli fundamentalmente le prodigó a lo largo de toda la jornada. No tuvo tampoco problemas en esta ocasión el corredor español para responder a todos ellos. Estaba verdaderamente apabullando a sus rivales, demostrando su tranquilidad, buena situación, inteligencia y absoluto control de sus fuerzas, siempre en la cabeza de carrera. El hombre que pasaba por más problemas en esa ocasión era precisamente Claudio Chiappucci, que se quedaba repetidamente descolgado de los hombres de cabeza. Philippot se queda para ayudar a Miguel Indurain, una vez que se ha alcanzado Giorgio Furlan. En cabeza del grupo, también durante mucho instante de esa jornada, estuvo el francés Armand de las Cuevas, compañero de Miguel Indurain. Franco Bona, infatigable compañía para su jefe de filas Franco Chioccioli, siempre metido en las primeras posiciones del pelotón. Andrew Hamstin, que no se decidía a atacar cuando es Marco Giovanetti el que a pocos kilómetros de la conclusión de la jornada decide buscar por lo menos una victoria de etapa. La respuesta es inmediata por parte del corredor Lely, pero hay mucho terreno para que pueda ser alcanzado el hombre que va a conseguir la victoria en esta jornada. El corredor del Gatorade, que de alguna forma justifica la presencia de su equipo en el Giro de Italia. Marco Giovanetti, vencedor por tanto en Monviso. A continuación llega el pelotón en el que Miguel Indurain va a anteponerse a Claudio Chiappucci y también a Franco Chioccioli. Otra vez segundos de bonificación para el corredor español. En la etapa que finalizó en Pila con 260 kilómetros de recorrido, la más larga del Giro de Italia, hubo protagonismo español por parte del corredor del Festina, Ramón González Arrieta. Una larga escapada de uno de los hombres que brilló con luz propia en este Giro de Italia. Su rival, su verdugo, iba a ser el alemán del equipo Telecom, Udo Bols, que estuvo escapado por detrás de él a lo largo de toda la jornada y que iba a darle alcance en los kilómetros finales de ascensión al puerto de Pila. Ahí vemos como nuevamente Chioccioli ataca a Miguel Indurain. El ganador del Giro del 91 fue el más firme rival que en las últimas etapas de esta edición de 1992 se encontró el corredor español, que siempre estuvo atento para responder a los ataques que le prodigaba el corredor italiano. Udo Bols, a menos de 2 kilómetros para la conclusión de la jornada, adelanta como una auténtica exhalación a Ramón González Arrieta, que ve de esta forma cómo se esfuman sus posibilidades de hacer historia en el Giro de Italia para el ciclismo español. El alemán vence en la etapa. A continuación llega el corredor del Festina, Ramón González Arrieta, y el pelotón, pocos instantes después, con todos los hombres importantes juntos y con Franco Chioccioli cogiendo los segundos de bonificación por delante del resto de los favoritos. En esta ocasión, Miguel Indurain no se empleó a fondo para intentar derrotar a su rival. En el podio, Miguel Indurain comparte honores con el corredor de la Zeiton Cup, un hombre que no estuvo presente en la Vuelta a España de este año. Decían que por haber perdido el avión, pero que en realidad se encontraba en Italia firmando por el equipo Lampre. Al día siguiente, entre Savinsen y Berbaria, 201 kilómetros de recorrido con etapa de media montaña. Los rivales de Indurain no descansan e intentan aprovechar su última oportunidad para derrotar al corredor español, siempre firme en sus afanes y siempre dispuesto a demostrar que era el mejor de la carrera. Son Chioccioli y Chiappucci los hombres que junto con Indurain protagonizan la escapada de la jornada. Los tres por delante, sacando ventaja a sus más directos rivales. A ellos se les va a unir dentro de unos instantes el italiano de la Ariostea Lely, otro de los hombres que contaban al inicio de la carrera para la victoria final, pero que no pudo hacer nada en la lucha contra Miguel Indurain. Al final de la jornada, Claudio Chiappucci se enfadaría con el corredor español por estimar que había trabajado mucho para poder sacar ventaja a los perseguidores y que incluso en el sprint final había trabajado para Franco Chioccioli, lanzando la llegada para que el corredor italiano, consiguiera su primera victoria de etapa en este Giro del 92, precisamente por delante de su gran rival, Claudio Chiappucci. Esta es la llegada: Chioccioli, Chiappucci, Lely, Miguel Indurain ocupando la cuarta posición. Quedaba el trámite de la penúltima etapa entre Verbania y Beghevano, 95 kilómetros de recorrido, en el que Mario Cipollini, el mejor llegador del ciclismo actual, conseguía su cuarta victoria de etapa. Con una pasmosa tranquilidad por delante de Alexio Di Vasco, el corredor del conjunto de Chioccioli se imponía en la línea de llegada. Esta es la repetición de este sprint de este hombre que ocupó la primera posición en la clasificación por puntos y que demostró una vez más ser el más rápido del pelotón mundial. Mario Cipollini, ganador de 4 etapas en el Giro de Italia del 92. Y llegaban los 66 kilómetros de la última cita. El final estaba en Milán.
donde concluía el Giro. Miguel Indurain volvió a demostrar a todos que era el mejor en la lucha contra el crono, se adjudicaba su segunda victoria de etapa y derrotaba con toda la ley a todos sus rivales. Este es Andrew Hamstin, quinto en la clasificación final del Giro. Cuarto, en la general, Marco Giovanetti. La tercera posición en esta clasificación la ocupaba el vencedor del Giro anterior, Franco Chioccioli, también derrotado por Miguel Indurain, como Claudio Chiappucci, que había salido 3 minutos antes que el corredor español para cubrir los 66 kilómetros finales y que era adelantado por el navarro de Villava cuando faltaba poco para concluir esta jornada. Una auténtica humillación la que sufrió Claudio Chiappucci a manos de Miguel Indurain en los kilómetros finales de la 75 edición del Giro de Italia. Indurain volvió a demostrar, como los mejores ciclistas de la historia, que en la lucha contra el cronómetro se ganan las carreras que se defienden perfectamente en las etapas de montaña. El navarro, por primera vez en la historia del ciclismo mundial, en 75 ediciones de la carrera de la Maglia Rosa, inscribía por primera vez el nombre de un corredor español en lo más alto del podio. Atrás quedaban las luchas de otros importantes ciclistas españoles a los que había de alguna forma vengado Miguel Indurain. Este es el palmarés del ganador del Giro de Italia de 1992. Líder de la Vuelta a España en su prácticamente debut en el profesionalismo en 1985. 2 etapas y clasificación general del Tour del Porvenir en 1986. En 1987 gana el Gran Premio de Navarra. En 1988 una etapa y la general de la Volta a Cataluña. En 1989 la París-Niza, el Criterium Internacional y por primera vez consigue victoria de etapa en el Tour de Francia. En 1990 una etapa y la clasificación general de la París-Niza, etapa en el Tour de Francia. La clásica de San Sebastián es el primer español de esta forma que consigue la victoria en una prueba de la Copa del Mundo. En 1991, etapa y clasificación general del Tour de Francia, clasificación general de la Volta a Cataluña y tercero en el Campeonato del Mundo de fondo en carretera. En 1992, el Giro de Italia y campeón de España de fondo en carretera.